continuar con la parte D que nosotros vimos hasta hace 2 semanas, la parte de la concepción del riesgo en términos matemáticos, ¿sí? Y yo vi que usted contestó el cuestionario y de allí habían unas preguntitas sobre ese tema. Entonces, vamos a ver hoy, antes de la parte de los formatos, las razones de prevención, ¿sí? Es decir, pues, ¿qué hace que tengamos que administrar el riesgo? Y básicamente hay cuatro razones fundamentales. La primera son las razones económicas y que de cierta manera pues son las que las empresas a veces más énfasis hacen porque pueden terminar generándole problemas como de quiebre porque alteran posiblemente su misma estructura de costos. ¿En función de qué? De lo que veíamos, ¿no? Si un trabajador se nos lesiona, nosotros tenemos que indemnizarlo, siempre y cuando sea total o parcialmente culpa de la empresa. Entonces, eso le genera mayor gasto. Y si hay un mayor gasto, pues descontrola toda la partida de los costos. Por eso hay una razón económica de prevenir, para tratar de disminuir efectivamente esos gastos exorbitantes o no planificados dentro de lo que es la planificación y administración del riesgo. Porque efectivamente tiene que existir una partida económica para esto. Porque es como todo, ya lo vimos, hay una prevención. Y la clase pasada hablábamos de lo que era efectivamente el riesgo como tal y hay que tratar de prevenir esos riesgos. Y por eso también hablamos de prevención y no eliminación, porque eso sí estaría totalmente erróneo. El riesgo nunca se elimina, porque si yo elimino el riesgo, lo que estoy haciendo es pues que la persona ya no exista, ¿ok? Pero lo que hacemos es prevenir, tratar de disminuir la probabilidad de ocurrencia de un hecho, que es lo que, en otras palabras, pues nosotros concluimos que era el riesgo. Entonces, esa es la primera razón económica. Una partida sí, por eso también se administra dentro del riesgo la partida económica que debe ir. ¿Con qué? Con una planificación que usted posteriormente hace y propone a la administración de la empresa, donde dice, mire, por área yo necesito estos elementos de seguridad, estos insumos, necesito estas capacitaciones, estas charlas, y todo eso dentro del plan tiene un valor que se llama precio o costo. Entonces, todo eso da un total y ese total es el que la administración si lo aprueba, pues lo incluye dentro de su estructura de costo. Entonces ya ahí hay un aspecto económico. ¿Qué es lo que hay que tratar? De que esa planificación no se altere. ¿Ve? Porque nosotros no podemos planificar, no, que si esa persona se lesiona o se cae o le genera una enfermedad ocupacional, eso nosotros no lo deberíamos tomar en cuenta, ¿ve? Sino simplemente la parte de prevención. En segundo, pues la parte legal, por supuesto, como todas las empresas, tenemos que regirnos por los organismos gubernamentales y legales que establecen efectivamente una normativa para la prevención de estos mismos riesgos laborales que se puedan encontrar en cualquier institución. Entonces, esto es lo que va anidado también a lo económico porque el aspecto legal hace que cuando me supervisen, pues yo no tenga que incurrir en ninguna multa. Y esas multas pues también desbalancean la parte económica. Entonces, lo legal va anidado a lo económico. Por eso es lo primero que yo coloco como la razón de prevención. Y le decía, a lo mejor lamentablemente, pero es lo más importante, porque es lo que hace que la empresa o se desequilibre o continúe. Entonces, de lo económico parte lo legal, porque yo puedo cumplir todo muy bien lo legal, pero no tengo mi planificación económica, igual no estoy cumpliendo las razones, ¿ok? Ahora, tengo muy bien lo económico, pero tampoco lo legal, igual me va a influir lo económico, entonces se me va a descontrolar el proceso de prevención. La tercera es la parte ética. Bueno, esto sí ya va más a lo intrínseco del ser humano, tratar de que nosotros como seres humanos y como gerentes del riesgo, pues veamos las personas como la razón de ser de una organización, como decía Chavenato. Y en ese caso es evitar entonces que las personas sufran cualquier tipo de lesión o, por supuesto, al fin de cuentas, una incapacidad temporal o permanente, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar y desde el punto de vista ético, pues es eso, velar porque realmente las personas sientan esa satisfacción por trabajar en un puesto de trabajo, porque realmente nosotros estemos satisfechos en el sentido de que digamos, no, pero realmente mis trabajadores están seguros en su puesto de trabajo y yo éticamente siento que lo que estoy haciendo, lo que estoy proponiendo, lo que estoy administrando dentro del conjunto de tareas y funciones que le agrego a un trabajador son realmente las acordes para su nivel académico, profesional y hasta mental, porque eso también es muy importante ahí, ¿sí? Entonces, esa es la parte ética, porque hay empresas que a lo mejor no tienen esta razón de prevención, pueden tener lo económico y lo legal, pero lo ético no. Y es aquello en que, por ejemplo, llega un trabajador y me dice,
necesito, por ejemplo, un nuevo casco porque este ya se está fracturando. Y yo le digo, no, realmente ese es el que hay, ese es el presupuesto y usted verá. Entonces, claro, ¿estoy cumpliendo con el aspecto legal? A lo mejor sí, porque tiene el casco. Y cuando llegue a la supervisión, todo en el papel cuadra. ¿Tengo el presupuesto económico? También, pero ¿dónde queda lo ético? Es decir, lo intrínseco, donde yo sé que realmente lo que estoy haciendo no está bien, donde sé que realmente la dotación que le estoy otorgando al trabajador no es realmente pues la idónea para que cumpla a cabalidad sus funciones. Eso es lo ético. Y por cuarto, lo social va más al aspecto externo de cómo la comunidad y cómo la misma sociedad me ve a mí como empresario dentro de la prevención de riesgos laborales. Y eso se asocia también a la parte cultural. Es como que usted mencione una empresa como Empresas Polar, como la misma empresa Nestlé, y usted diga en su mente, ah, es una empresa constituida, es una empresa posicionada, a lo mejor quisiera trabajar ahí, le brindan satisfacción a sus trabajadores, hay seguridad. Entonces, eso es otra de las razones de por qué prevenir, porque ante la sociedad se genera un prestigio de querer trabajar ahí porque se garantizan los derechos dentro de lo que son esta parte de seguridad y salud laboral. Entonces, esas son las principales cuatro razones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para administrar el riesgo. ¿Sí? Si a usted le preguntan, ¿por qué administrar el riesgo? Ahí está. ¿Por qué administrar? Porque hay cuatro razones: económicas, legales, ética y lo social. Y pues se explica cada una de ellas en función de su criterio. ¿Ok? Después entonces vemos dentro de la misma administración del riesgo, pues una serie de elementos que yo lo llamaría como las fases o etapas minuciosas para clasificar y administrar el riesgo propiamente. Lo primero que aparece allí es el análisis, que viene dentro del mismo diagnóstico, que es lo que usted va a hacer en esta segunda semana. Es diagnosticar la situación actual en materia de riesgos. ¿Cómo se encuentra la empresa actualmente en el riesgo? ¿Cómo lo administra? Si es que lo hace. ¿Ok? Algunas personas me decían, profesor, la empresa, por ejemplo, solo planifica. Y yo le preguntaba, ¿y eso es administrar? No, porque ya nosotros la clase pasada vimos que al menos tiene que cumplir las cuatro etapas: planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Ve? Y yo la sumaba la quinta, que es la ejecución, pero al menos académicamente cuatro. ¿Sí? Que usted me diga, tienen las planificaciones, todo lo que establece la parte legal y aparte la parte institucional, porque eso es importante. A veces nos enfocamos solo en la ley, pero la ley, pues a veces divaga en las realidades de una empresa. Entonces, hay realidades de una empresa particulares que yo tengo que tomar en cuenta a pesar de que no estén en la ley. Pero si tomo lo ético que hablábamos, pues yo sé que lo necesito y lo tengo que planificar. ¿Ve? Entonces, eso es lo primero, que cumpla con la parte de planificación. Segundo, hay organización. ¿Cómo se estructura y se organiza esa parte que tengo planificada? ¿Quién la dirige? ¿Cómo es el proceso de dirección? Y por supuesto, si hay indicadores y un manejo de evaluación, que es el control. Entonces, esa es la primera etapa, simplemente analizar mediante un diagnóstico cómo estamos, ¿ok? Para de ahí generar entonces, como es el segundo paso, una serie de estrategias. Para esas estrategias, yo sugiero que apliquemos al menos una matriz DOFA. ¿Ok? Digo al menos porque es lo más común, es la herramienta gerencial más común, pero hay otras herramientas gerenciales que le pueden servir a usted para una estrategia, como la misma, el gráfico causa-efecto, que es el que se conoce como espina de pescado, ¿sí? Está la matriz de factores internos y matriz de factores externos. Está el análisis PESTEL, también es muy utilizado. Entonces, todas esas herramientas gerenciales le pueden permitir a usted generar estrategias. Esas estrategias, ¿con base a qué se hacen? Con base al análisis que usted tiene, porque no es lógico que usted en la estrategia me vaya a decir, no, profesor, yo propongo ampliar la capacidad de producción de planta. Y cuando yo me doy cuenta, ajá, ¿y dónde está el problema en el diagnóstico? No, no, eso está bien. Entonces, ¿para qué está haciendo una estrategia de ese tipo? No sirve. Usted tiene que utilizar una estrategia que pueda solucionar el problema que usted diagnosticó. Si usted diagnostica que hay carencia en la planificación, bueno, ¿qué va a hacer usted para mejorar esa planificación? ¿Cómo lo va a hacer? Esa es la estrategia. Después de la estrategia, entonces viene el plan, que ya es específicamente desarrollar cada estrategia, donde usted va a decir, bueno, mire, yo tengo tres estrategias. Entonces, la primera estrategia la voy a desarrollar, ¿cómo la va a desarrollar? Entonces, ¿en qué tiempo la voy a hacer? ¿Quién?
la va a desarrollar, para quién está dirigida. Lo mismo, aquí entra el costo, si incurre algún costo, generar esa estrategia. ¿Cómo? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Sí? Y es importante también incluir en ese plan el indicador que me va a permitir medir la estrategia. ¿Ve? Si mi estrategia era reducir, ¿sí?, el impacto biológico en el departamento de sustancias, por ejemplo, en una empresa específica, yo quería reducir, pues ahí tengo que preguntarme primero, ajá, ¿en cuánto lo quiero reducir? Ah, bueno, yo lo quiero reducir en un 5%, perfecto. ¿Cuál es su plan para reducir en un 5%? Entonces empieza, bueno, voy a contratar X personas, voy a generar mayor señalización, voy a capacitar los trabajadores. Ese plan es ya mucho más detallado, ¿ok? Es mucho más detallado. Formatos para realizar esta planificación hay muchísimos, ¿ok? Sin embargo, yo igual en la plataforma le voy a colocar algunos formatos de plan y usted puede crear uno mismo si usted quiere. Entre todos esos, usted crea uno específico o si quiere usa uno de los que está ahí. ¿Por qué? Porque estos planes en realidad no son rígidos ni tampoco son estáticos, que es a veces un error que cometen los asesores. Creer que yo le doy a usted un formato y usted agarra y eso es como si fuera la chuleta y entonces usted lo va a aplicar siempre en todas las empresas. Y eso no es así, porque cada empresa tiene necesidades particulares, tiene estructuras particulares. Entonces yo me apoyo de lo que hay y de ahí construyo mi propio plan, mi propio formato de acuerdo a las necesidades de la empresa. Después del plan me habla de los procesos, porque ya viene como una parte de ejecución. Ahí es donde yo decía, incluimos esa etapa de ejecución, porque ya es cuando pongo en marcha el plan. Entonces, ese plan va dirigido hacia quién? Hacia todos los procesos que tiene la empresa. Entonces, yo ya voy a empezar a decir, bueno, vamos a hacer esto, hagamos otra dirección, contratemos a esta persona, vamos a ir capacitando. Entonces, ya llevar a cabo el plan. Eso es lo que consiste aquí, el conjunto de procesos. Y ahí es muy importante que en el conjunto de procesos nosotros tomemos nota de lo que está ocurriendo. Y si no somos nosotros, por decir la misma persona, pues delegar una persona en cada departamento o en cada área que tome nota de lo que va ocurriendo. Ah, bueno, hoy 18 de julio, mire, sí, se dio la charla tal. Ah, el 19 de julio no se dio esto. Hoy es 15 de julio y no se ha logrado conseguir esto. Ese tipo de anotaciones diarias, sobre todo en esta etapa de riesgo que es muy secuencial, es decir, tiene que ser al corto plazo muy rápida, pues es importante tomar nota de todo lo que está ocurriendo. Entonces, a veces como es complicado una sola persona administrar toda la empresa, dependiendo del tamaño de la empresa, pues se hace eso, se delega una persona por administración, una persona por finanzas, una persona por mercadeo, una persona por recursos humanos, otra por producción. Por cada departamento se delega al menos una persona que sea la que esté llevando ese control principal de qué va ocurriendo en los procesos. ¿Para qué se hace eso? Eso se hace porque después viene la etapa de valoración. Entonces, eso sí es lo que debe hacer usted como administrador del riesgo. Usted agarra toda la información que le trae cada uno de los departamentos y genera una valoración. Y por eso ahí el simbolito aparece como un checklist, como un chulito, porque lo que yo recomiendo es crear un formato que pueda ser una lista de verificación, un checklist, que permita de forma muy sencilla marcar, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Ok? Entonces, en función del departamento de producción, todas las anotaciones que ellos le entreguen, usted va a decir, ah, mire, sí, se dieron a cabo las 5 charlas, lo marqué. Ah, mire, realmente solo se dieron de 3 a 4, bueno, fue medianamente, se cumplió. Eso que usted simple marque, no muy elaborado, sino algo muy fácil que le permita a usted, porque también es mucha la información que a lo mejor puede recibir. Entonces, un formato muy sencillo de checklist que usted marcó y dijo, listo, ya con esto tengo una idea inicial de cómo me fue. Entonces, por eso es valoración, porque es inicial. Para después hacer un qué, ahí sí viene el control. En el control yo ya tengo que empezar es a utilizar los indicadores. Entonces, mi indicador decía reducir un 5%. Yo valoro. Ah, mire, mi valoración, no, realmente no logré reducir un 5%, solo logré reducir un 3%. Eso es un control. Ah, no, resulta que no, fíjense, mire, tenía planificado un 5% y lo que logré reducir fue un 8%, súper bien. ¿Ok? Entonces, eso es un control. Empezar a ya preguntarme qué de la valoración alcancé y qué no alcancé. En la evaluación, pues lo que yo voy a tratar de generar allí ya es un informe.
ahí sí se genera un informe en donde se presenta cuál era el plan, cuáles fueron los procesos y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en ese proceso, para poderle entregar a la gerencia o ustedes mismos como administradores del riesgo en función de su estrategia y decir, mire, si sirvió o no sirvió. Esa es la evaluación. Y en este proceso de evaluación se genera anidado a la revisión, que es la última etapa, lo que es ese proceso de retroinformación o retroalimentación, porque es específicamente donde nos empezamos a cuestionar qué podemos mejorar, ¿sí? Y yo soy partidario de que a pesar de que una empresa cumpla, por ejemplo, con un 90% de sus estrategias, siempre vamos a poder mejorar. Entonces es mentira de que alguien me diga, por ejemplo, igual aquí en un trabajo, que usted me entregue y diga, no hay recomendaciones. Mentira, porque eso hace usted saque 100 y sea lo que usted considere mejor. Siempre puede haber otra visión que le diga, pero ¿por qué no lo hizo así? Y esté bien. Entonces, eso es importante, por eso es la parte de revisión, donde usted hace una retroinformación y usted dice, bueno, sí, mire, yo para la próxima estrategia yo voy a cambiar esto. Me funcionó, pero voy a cambiar esto, porque me di cuenta que a pesar que me funcionó, me demoré 2 días más. Entonces vamos a tratar de disminuir eso. O al contrario, mire, todo salió muy bien, pero a lo mejor fue en el costo. Mire, lo funcionó, pero el proveedor que conseguí era muy, muy elevado. Entonces voy a tratar de cumplir, pero con otro proveedor. X cosas, porque siempre se generan pequeños detallitos que hacen que uno pues trate de mejorar constantemente. Entonces, eso que usted tiene ahí es en básicamente otro proceso minucioso de cómo administrar el riesgo, ¿sí? Y eso es una de las partes que yo le voy a colocar en esta segunda semana, es que usted aplique y analice uno de los formatos que vamos a hacer para el diagnóstico inicial de la empresa. Usted ya había escogido la empresa, ahora yo le decía, escoja un departamento en específico, por ejemplo, porque para que no sea tanto el trabajo, pero sí escoja un departamento donde usted trabaje específicamente, que conozca la información y va a hacer un diagnóstico inicial del riesgo. Y de ese diagnóstico usted me va a hacer estrategias, me va a hacer un plan, ¿ok? Y hasta ahí llegaríamos por ahora porque el proceso no lo va a aplicar aún, sino simplemente me hace el diagnóstico, me plantea qué estrategias y me hace la planificación de esas estrategias. Esa sería la segunda tarea que usted me tiene que entregar para la otra semana. Entonces ahí es donde usted me va a clasificar, a grosso modo, ese riesgo, como son los riesgos psicosociales. Entonces usted va a tratar de reducir los riesgos psicosociales. ¿Ok? ¿Qué va a diagnosticar usted en ese sentido? Bueno, si actualmente contaban con un psicólogo, ¿sí? O es nueva la figura, ¿qué trabajo se había hecho actualmente? ¿Qué resultados se tenían antes, ¿sí? De que existiera un psicólogo? ¿Qué resultados se tenían después? Tiene que hacer, por supuesto, el diagnóstico del mismo personal, si realmente ya existe un riesgo elevado dentro de esa parte psicosocial, o es medio o es bajo. Y en función de eso, usted toma las estrategias que necesite para mejorar ese proceso. Entonces, aquí yo les coloqué, ahí tienen en el aula virtual, este cuestionario, ¿sí? Que es un cuestionario tipo, y dice, cuestionario para la identificación de factores de riesgo en los puestos de trabajo. Como le decía, esto es un cuestionario bastante universal. Fíjense que lo estoy mostrando allí. Tiene casi 81, son 81 preguntas, ¿ok? ¿Qué nos pregunta? Que sí es muy importante. Bueno, el Instituto Centro, por supuesto, debe ser importante el nombre de la empresa, los datos personales también en función del sexo, porque ya ahí le va a permitir a usted en su diagnóstico hacer una segmentación, ¿sí? De que en primera instancia, si estoy otorgando el trabajo para los hombres o para la mujer, ¿sí? Entonces, sí estoy generando realmente una vinculación entre el sexo y la carga laboral que se está otorgando. Eso es muy importante allí. Después lo mismo, la edad, ¿sí? Y por eso partimos desde los 18 años, porque sabemos que menores de edad no deberían estar trabajando a menos de una condición especial. Pero de ahí para allá partimos de 18 a 35 años, que es como una edad inicial joven, de 35 a 50 años, que ya es como mediana, y ya pues más de 50 años que entra a la tercera edad. ¿Ok? Los datos profesionales, si es un personal contratado o fijo, ¿ok? Si es interino, temporal, solo por obra o por servicio, o si es un personal becario, que esos becarios a veces son también como se considera si son pasantes, por ejemplo, que están es de paso, ¿sí? No necesariamente tienen que pagarles, o los mismos becarios es gente que es bachiller, pero ellos subsidian de alguna manera y no le pagan un salario ni tienen una contratación fija, sino solo les otorgan un beneficio, ¿sí? Como que les pagan la universidad y con eso libran su cuestión. Okay.
Y ya empiezan la parte específica del diseño del puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas, altura de la superficie de trabajo, de la mesa, ¿sí? Si es inadecuada para el tipo de tarea o para las dimensiones del trabajador. Y aquí está también la categoría, aquí arriba, ¿ve? Dice, marque que considere correcta, si es sí, si es no, si no sabe o no procede, porque efectivamente, lo que le decía, hay áreas en las cuales a lo mejor no hay superficies de trabajo. Entonces, ¿qué voy a marcar ahí? No procede. ¿Ok? Si en su área no hay superficie de trabajo, pues no procede. ¿Ok? No sabe es efectivamente si usted tiene la duda de que eso está bien o está mal. Entonces, ¿qué le va a permitir ese no sabe? Que usted consulte con un experto. ¿Sí? Porque eso no está mal. Si uno tiene que ser consciente para decir, no, mire, realmente esto no sé. No sé si estará a la altura, no sé si no, no lo sé. ¿Qué va a sacar usted después en su informe? Bueno, efectivamente aquí necesito consultar con un experto en antropometría, por ejemplo, y de allí entonces él me va a decir si realmente son las dimensiones correctas o no, por poner un espacio. Y así, pues mire, hay muchísimas preguntas, ¿sí? Entonces, pero están segmentadas. Las primeras 7 son para medir el diseño del puesto de trabajo, las siguientes para las condiciones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, humedad ambiental inadecuada, corrientes de aire que producen molestias, ruidos ambientales molestos o que provocan dificultad en la concentración. Entonces, hay demasiadas cosas, ¿ve? Mire, equipos de trabajo, cada una de ellas para la parte de incendio. Todo esto es el deber ser de lo que uno tiene que medir en una empresa. Esas 81 preguntas. Ese es el deber ser. Después de eso, ¿usted qué pudiese hacer en lo que me comenta? Bueno, de ahí usted va a sacar lo que considera que realmente pertenece al riesgo psicosocial. ¿Ve? Sí, porque este se aplica. Y de ahí, aquí hay muchísimos tipos de riesgo. Entonces, de ahí usted va a sacar qué preguntas realmente están midiendo lo que usted necesita. Pero tiene que aplicarlo completo porque ese es el deber ser. ¿Ve? Eh, mire, aquí hay una que es la parte de la carga física y manipulación manual de la carga, los factores ergonómicos. Y aquí está, mire, este sería el suyo, se lo pusieron fácil aquí. Aquí hay una parte donde dice factores psicosociales, mire, ¿ve? En- Entonces ahí tiene, mire, son bastanticas preguntas que usted va a utilizar y en función de eso, mire, ok, hay otras que es sensibilidades especiales, deficiencias en la actividad preventiva y por último se coloca allí, señala en este espacio cualquier otra, porque eso también es muy importante, cualquier otra observación que considere oportuna relativa al presente cuestionario o a sus condiciones de trabajo, porque como lo que le decía, a lo mejor alguien lo ve y ve 80 preguntas y dice, no, por eso está muy completo, pero puede que no. Puede que a lo mejor otra persona le escriba a usted, mire, aquí hace falta X cosa, o no se midió esto, o yo considero esto, y eso le permite a usted también hacer un mejor diagnóstico. ¿Ok? Entonces, este es el formato que usted debería aplicar en la empresa. Lo puede adaptar, como le decía, le puede quitar algunas cosas si quiere, eh, pero al menos están esas 80 preguntas que es lo esencial para que usted haga un diagnóstico. Si a usted lo llegan a contratar no solo para el riesgo psicosocial, sino en general, tiene que aplicar completico el cuestionario al menos. ¿Ok? Ahí tiene una, como quien dice, una chuleta ya de 80 preguntas. Ajá. Porque de dónde va a sacar las estrategias de este diagnóstico, de aplicar este instrumento. Usted aplica este instrumento, hace un pequeño análisis y de allí saca las estrategias. Pero como le decía, el análisis lo hace en función de una herramienta, puede aplicar la DOFA, ¿sí? Entonces de ahí usted sabe cuáles son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas, las amenazas, y en función de eso me plantea las estrategias. No es que las estrategias van a salir de la nada, sino tienes que utilizar una herramienta gerencial, que puede ser, como le decía, una DOFA es lo más fácil y de ahí muestra las estrategias y después el plan. ¿Ok? Bueno, eso entonces igual está ahí, donde dice en material didáctico, dice formatos. Ahí está ya cargado este cuestionario para que usted lo revise a cabalidad, ¿sí? ¿Cómo es el procesamiento del cuestionario? Pues lo hace estadístico, ¿sí? Por dimensiones. Entonces, por ejemplo, riesgos psicosociales. Tantos respondieron esto, tantos respondieron esto, tantos respondieron esto, y hace su pequeño análisis de cómo está la situación. ¿Estará buena? ¿Estará mala? ¿Estará mejorable? ¿Ok? Y eso, bueno. Y por último, tenemos aquí em, esta parte que es el sistema de gestión de prevención. Ya cuando nosotros hablamos de la administración del riesgo como un sistema, ¿sí? Cuando nosotros vemos la administración del riesgo como un sistema de gestión de la prevención, pues aparece este modelo que usted puede observar ahí,
que nos dice primero, fíjese que el centro del modelo es la mejora continua del sistema, porque el sistema puede existir y es lo que usted va a hacer en su diagnóstico. Bueno, ya existe algo, algo existe que lo podemos llamar de cierta manera un sistema de gestión de prevención, algo existe, pero ese sistema se tiene que mejorar continuamente. ¿Cada cuánto? Bueno, en función del plan. Si su planificación y estrategias van para 3 meses, pues cada 3 meses tiene que mejorar el plan. Si el suyo es anual, pues cada año tienen que mejorar el plan. Eso depende de cada empresa. ¿Ok? Esa mejora continua dependerá de cada empresa. ¿Cómo hacemos el proceso de mejora continua en el sistema? Ahí están los 4 elementos fundamentales. El primero, auditorías, que no es otra cosa que el control y mejora. Es algo como lo que usted va a hacer. ¿Qué es una auditoría? Aplicar un instrumento y sacar un diagnóstico. Es una auditoría. ¿Ok? Y eso es una fase inicial, es lo primero, revisar qué hay. Entonces, por eso dice evaluación de la eficacia de los elementos del sistema, un plan estratégico, que es lo que usted va a generar, y un programa de mejora según los resultados. ¿Ok? Que nosotros vamos a llegar hasta el programa, eso lo va a ver más adelante en otras materias, pero sí que más o menos usted en materia inicial de administración del riesgo tenga una idea de cómo hacer un plan, al menos un plan. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí en la primera etapa, que es la auditoría, control y mejora. Luego, ¿qué se hace? Evaluación de los riesgos. Ya eso es propiamente identificar el riesgo, eliminación, evaluación inicial y revisiones periódicas. Cuando habla de la evaluación de los riesgos es porque existe una matriz de evaluación de riesgos específica, ¿ok? Donde en función de lo que usted consigue en cada puesto de trabajo le va a decir qué color tiene esa zona y se puede trabajar en color verde, color amarillo y color rojo. El color verde le dice que el riesgo es muy bajo, el color amarillo que el riesgo es medio y el rojo que el riesgo es muy elevado. Eso es lo que le permite hacer una evaluación del riesgo. ¿Ok? Medir en esa tablita qué nivel de riesgo se tiene y pues en función de eso usted va a hacer revisiones periódicas para ver constantemente que la zona verde no llegue a ser amarilla y que la amarilla no pase a ser roja y que por la roja no le genere una incapacidad a veces permanente, ¿no? En el trabajador. Eso es lo importante ahí. Después viene la ejecución y seguimiento, que es la implantación de los procedimientos, como veíamos, la documentación de las actualizaciones y la coordinación de las actuaciones. Y la planificación de la prevención propiamente, pues son medidas que nos permiten reducir riesgos, actividades para controlar el riesgo, la vigilancia de la salud. Eso de la vigilancia de la salud que está más en la ley, por ejemplo, con lo que nos hacen de exámenes pre y post, ¿sí? Que dice pre, antes de salir de vacaciones y después que uno regresa a vacaciones, lo establece la ley, nos deben hacer esos exámenes médicos, ¿sí? Y eso es parte de la vigilancia de la salud. ¿Ok? Otra parte de la vigilancia de la salud puede ser si la empresa cuenta con una enfermería, por ejemplo, o una atención primaria para alguna eventualidad médica. Entonces, si la persona se desmayó, se le subió la tensión, X cosa, o un mismo accidente laboral, tiene una atención inmediata. Eso es vigilancia de la salud. Hay empresas ya que han mejorado sus sistemas de gestión tan elevados, sobre todo en Europa, que tienen una vigilancia de salud personalizada, a veces semanal o mensual, donde a usted le hacen un chequeo y revisión constante. Porque he visto empresas, por ejemplo, en Suiza, donde tienen gimnasios y le obligan al trabajador a hacer deporte. ¿Sí? Y no es que es porque quieren o no, no, porque claro, ya se han dado cuenta que con los mismos estudios psicológicos, realmente el trabajador desconectándose unos 10, 15 minutos, primero mejora su salud física y también la misma mental, porque despeja la mente y que hace cuando regresa al trabajo a veces es más productivo. ¿Sí? Entonces ellos lo hacen y como le digo, no es de que me gusta, no, es obligado. Es más, el que no lo hace es el que lo sancionan o hasta le descuentan. ¿Sí? Porque es eso, invierten en la vigilancia de la misma salud de la gente, ¿no? Actuaciones frente a cambios previsibles y actuaciones frente a sucesos previsibles también. Es decir, cómo vamos a actuar nosotros si ocurre una catástrofe. Eso es tratar de capacitar a las personas. Fíjense que sobre todo en nuestro país muy poco ocurre, pero hay países donde están en constante, por ejemplo, movimientos sísmicos, entonces las empresas también capacitan constantemente en qué hacer si ocurre un terremoto, qué hacer si ocurre un huracán, qué hacer porque claro, están más afectados. Nosotros aquí en Venezuela a veces no tenemos eso, por ahí dan ciertas charlas o discursos de prevención, simulacros y esas cosas, pero no le tomamos realmente la importancia porque no nos afecta o creemos que no nos afecta esa parte de la prevención de riesgos. Y todo eso, fíjese que todo eso, pues nos lleva a un plan propio de prevención, ¿sí?
que esto que usted consigue ahí en punticos del plan de prevención es como los elementos que tiene que tener ese plan. Por ejemplo, primero, descripción del tipo de empresa y actividad. ¿Sí? Eso a juro tiene que ir. Y esa descripción del tipo de empresa se hace con algo que se conoce el código SIU. Sí, no sé si usted lo escucha por ahí, ¿no? Bueno, eso el código SIU es internacional, es un código que clasifica los tipos de empresa de acuerdo a su actividad. Y por eso es un código internacional porque hace que desde aquí hasta Pekín, usted con ese código la gente sabe, ah, mire, es una empresa de alimentos, ah, no, es una empresa de farmacia. Entonces, siempre se recomienda que la descripción del tipo de empresa se haga mediante este código, ¿sí? Luego se debe mostrar la organización con definición de funciones preventivas, las características de la organización, de los procesos productivos, la organización de la prevención en la empresa, que nosotros aquí en Venezuela, pues trabajamos con ese Comité de Seguridad y Salud Laboral, ¿ok? Que son los delegados de prevención y todo el proceso que nos establece la LOPSIMAT. Estamos dentro de esa organización. Algunas empresas lo cumplen, otras no lo cumplen, pero sí es importante indicar ahí en ese plan de prevención quiénes son, porque ellos son los primeros responsables de lo que ocurra. ¿Ve? Y por eso aquí en Venezuela, dentro de la legislación, esos cargos son por voto. No es dedocráticamente, sino se hace mediante un proceso de elección, donde se coge un comité electoral dentro de la empresa y debe ir un candidato y un delegado por cada sector. Uno que represente el sector patronal y otro que represente el sector de los trabajadores. Y si ese sector de los trabajadores se divide, también, por ejemplo, en universidades públicas está que si el sector de los obreros, administrativos y docentes, por ejemplo. Entonces, hay un delegado por cada área. Eso es importante lo que se refiere ahí con esa organización de prevención. Y después mostrar las políticas, objetivos y recursos en materia preventiva, que es lo que pide también nuestra normativa de la LOPSIMAT. En el momento en que ellos llegan a hacer una auditoría, piden el plan de prevención y usted tiene que tener esa parte. ¿Cuáles son sus políticas de prevención de seguridad y salud laboral? ¿Qué objetivos tiene dentro de eso? ¿Y cómo está cumpliendo con la parte de la materia preventiva? ¿Sí? Entre esas cosas debe ir lo mismo de las charlas que se tienen que dar trimestralmente. Bueno, no trimestralmente, que en el trimestre debe cumplir con la cantidad de horas estipuladas dentro de la ley para de materia preventiva. Y es muy importante es que esas charlas que se están generando ahí de materia preventiva sean reales. Porque yo he visto empresas en donde por cumplir, como le decía, ah, no, eso es la parte legal y todo el papel es muy bonito en el papel, llegan y dan charlas ahí y lo ponen a uno y el trabajador firma que sí vio la charla, pero las charlas que le están dando a veces son cosas que ni tienen que ver con mi trabajo. Entonces, ¿para qué realmente sirve? Lo mismo que veíamos hace rato. ¿Será ético eso? No es ético. Porque estoy cumpliendo con la cuestión, pero realmente al trabajador no le queda nada. Porque resulta que estoy dando una charla de prevención de corte cuando realmente mi trabajo no merita ningún corte. No tengo que trabajar con tijeras, con máquinas. Entonces, ¿para qué me estarán dando eso? ¿Sí? Y a lo mejor a los que están en el área de corte, entonces les dan es otro tipo de precio. Entonces, eso no es lo que realmente establece la materia preventiva, sino que todo tiene que ir en función realmente de las funciones de la empresa, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo. Eso es toda la parte de gestión como tal. Y aquí está el pensamiento que le dejo ahí, que dice, atiende los riesgos de tu operación y asegura el logro de tus objetivos, porque esa es la base fundamental de la administración de riesgo. Entonces, pues quedaría ya pendiente de esa manera para a partir de mañana. Ahí le va a aparecer habilitada la segunda entrega, ¿sí? Como le explico en qué va a consistir, usted va a generarme el diagnóstico, ¿sí? Luego de eso, aplique una herramienta gerencial para que muestre las estrategias y el plan. Esas tres cositas es lo que vamos a generar ahí.